Y bueno, iniciaría con las siguientes palabras. ¿Alguna vez ha pensado que Dios no te puede utilizar para tu servicio porque eres una persona ordinaria o un creyente ordinario? Vuelvo y formulo la pregunta. ¿Alguna vez has pensado que Dios no te puede utilizar para su servicio porque eres una persona ordinaria o un creyente ordinario? Bueno, ahí encontramos diferentes clases de respuesta a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Bueno, déjame definir qué es la palabra ordinario conforme al diccionario. Dice, es una persona común, corriente, alguien regular, alguien habitual, alguien sencillo o alguien que se ajusta a lo habitual. Eso nos enseña o nos da un significado del diccionario de la lengua española. Y bueno, nuestro personaje es Isaac. ¿Por qué? Isaac es el hijo ordinario de un padre famoso. ¿Quién fue Abraham? El gran padre de la fe. Pero también fue el padre ordinario de un hijo famoso, Jacob. Entonces vemos ese panorama de una persona en el centro, una persona común y una persona ordinaria. Isaac fue muy diferente de su padre, Abraham. Abraham era un hombre cuya fe lo llevaba a actuar. Isaac no era tan audaz como su padre, que llegó a hacer una audaz incursión contra los reyes del oriente. Isaac fue también el padre de Jacob, y hay que recordar quién era Jacob. Fue deshonesto, fue un engañador. Muchas veces Jacob quería ayudar a Dios para poder llevar a cabo sus propósitos o sus planes. Isaac no era tan astuto como su hijo Jacob o como un líder dotado como su nieto José. Eso encontramos en la vida de Isaac. Y quiero tomar palabras de un autor que dice lo siguiente: Isaac fue un hombre que vivió en la sombra, pero primero en la sombra de su padre, Abraham, y luego en la sombra de su hijo Jacob. Ese era un Isaac que vivía a la sombra de su padre y de su hijo. Pero otro autor también nos dice lo siguiente: Isaac caminó lentamente como detrás de Dios, así como su hijo Jacob tendía a correr delante de Dios. Y sin embargo Dios lo escoge, lo guía, lo prospera y lo usa para cumplir sus propósitos eternos. El protagonista no es Isaac, el protagonista es Dios, precisamente porque Isaac es común. Dios recibe mayor gloria al trabajar en él. Y el título de mi enseñanza se llama ¿Cómo Dios usa personas ordinarias? ¿Cómo Dios usa personas ordinarias? Y este estudio lo voy a dividir en 5 aspectos de la enseñanza, pero primero, antes de iniciar, quiero tomar palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en este momento. Te damos toda la honra y toda la gloria que solo a ti, Señor, te pertenece. Señor, gracias en este momento que estamos reunidos como hermanos, que estamos dándote toda la gloria, que te estamos alabando, que pudimos cantar, que pudimos orar, Señor, que pudimos compartir de los símbolos, Señor. Y queremos reconocer en este momento, Señor, que somos esas vasijas de barro, Señor, y que necesitamos cada momento de ti, Señor, para poder, Señor, ser perfeccionados, Señor. Somos obra en plena formación, Señor. Tú estás trabajando en nuestra vida, Señor, en diferentes aspectos, Señor, que necesitamos, no por nuestras fuerzas, Señor, sino a través de tu inmensa misericordia y a través de la obra maravillosa del Espíritu de Dios en nosotros, ser formadas, ser llevadas a cabo, Señor, ser quitado lo que no es y, Señor, ser colocado lo que es, Señor, la vida maravillosa y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria que solo a ti te pertenece. Te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera iniciar, mis hermanos, con la primera parte. Dios usa personas ordinarias en momentos de crisis. Y vamos a leer Génesis, capítulo 26, del versículo del 1 al 6. Yo lo voy a leer acá de una de las escrituras. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimael, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti, a tu descendencia les daré toda esta tierra. Y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré toda esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. ¿Qué encontramos en este capítulo? Encontramos que comienza con un hambre en toda la tierra, una situación que era difícil en este momento, incierta, que revela lo que hay en el corazón del ser humano. Duda, tribulación, angustia, momentos de desconfianza. Pero hay un Dios que se aparece a Isaac. Y Dios no lo llama porque sea extraordinario, sino porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Dios no es fiel a lo que nosotros queramos hacer o lo que nosotros nos propongamos hacer. Dios es fiel a su palabra. ¿Y en dónde lo encontramos? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién me puede compartir ese pasaje? 2 de Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Germán. Dios es fiel y nos guardará de toda obra de mal. Dios afirma sus promesas en tiempos de incertidumbre, no en los tiempos fáciles. A veces pensamos que llegamos a la vida cristiana y que la vida cristiana nos da un giro y que toda la vida cristiana va a ser una vida de tranquilidad,
de bendición, de prosperidad. Nadie está diciendo que no sea lo contrario, pero la vida cristiana se trata de esto, de momentos de dificultad, momentos que todos como cristianos nos debemos transitar. Desafortunadamente se predica en algunos lugares un evangelio que diluye la palabra de Dios, porque la invitación es afirmar nuestros pasos en el Señor en los momentos de incertidumbre, porque Dios es fiel a sus promesas, a sus pactos. Dios no está buscando gente fuerte, Él mismo se encarga de sostener a sus hijos en las crisis. No cancela la obra de Dios, Él es el escenario donde muestra su fidelidad en ese momento. En nuestro segundo encabezado, Dios usa personas ordinarias a pesar de sus fallas. Dios usa a personas ordinarias a pesar de sus fallas. Y lo encontramos en Génesis 26, lo vamos a leer del versículo del 7 al 11. Y dice la palabra de Dios: los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Y es que tuve miedo de decir: es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimael, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimael llamó a Isaac y le dijo: así que en realidad ella es tu mujer. ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimael le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho pecar. Entonces Abimael ordenó a todo su pueblo que el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Qué nos pone a meditar en estos versículos del 7 al 11? Que Isaac tuvo una gran falla. Mintió, negó a su esposa por error y cometió una falta que era simultánea a la que había vivido ¿quién? Abraham. Cometió la misma falla de mentir y de negar a su esposa. Isaac comete exactamente el mismo error que su padre Abraham. Miente por miedo a perder la vida. Cuando la Escritura nos invita a que nosotros debemos dar nuestra vida por la compañera que Dios nos dio, tener cuidado de ella, poder servir a ella, amarlas incondicionalmente, ser ese sacerdote de hogar para nuestras esposas y nuestros hijos. En este capítulo no es de héroes, es un capítulo de un hombre asustado que falla. Aún los creyentes, nosotros siendo bendecidos, podemos flaquear. Dios no descarta a sus hijos por sus tropiezos. Y esta es una aplicación que debe caer en nuestras vidas. Que Dios no descarta a sus hijos a pesar de los tropiezos. Y hay una cosa que me impactó en este estudio. Abimael reconoce la integridad del matrimonio más que Isaac. Lo quiero volver a repetir. Abimael en el versículo 11 reconoce la integridad del matrimonio más que Isaac. Los paganos, los que no conocen del Señor, nos da una lección de moral.
algo que ocurre varias veces en el mismo Génesis, donde lo encontramos en la situación que vivió Abraham con Sara. Y eso es una invitación tan importante en nuestra vida cristiana, de que muchas veces los incrédulos nos dan mejor testimonio en algunas conductas que nosotros como cristianos deberíamos replantear en cada uno de nuestros pasos. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículo 11, mis hermanos, donde dice: entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo. Es lo que dice, le ordenó a todo su pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. En otra versión que quiero compartir, del versículo 11 de Génesis: por eso Abimael envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, aquí le dice a su esposa, en la Nueva Versión Internacional, será condenado a muerte. Entonces vemos la conducta de una persona que no conocía al Señor, respetando la integridad matrimonial. Y aún así, Dios lo protege. Aún así, Dios interviene en el asunto. Aún así, Dios no cancela su plan en la vida de Isaac. Si Dios usara personas perfectas, nadie sería usado. Si Dios usara personas perfectas, nadie sería usado. Somos cristianos en obra, en construcción, mis hermanos. Dios obra a través de vasijas de barro, para que todo el mérito sea de Él. Dios usa o nos usa como vasijas de barro para que todo el mérito y toda la grandeza y toda la gloria y toda la excelencia sea para Él. Y volveríamos a leer 2 Corintios capítulo 4, 7, con el que iniciamos nuestra oración. Pero tenemos este tesoro, la presencia del Espíritu de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No para que nos enorgullezcamos, no nos creamos los superdotados cristianos, sino toda la gloria es para nuestro Señor. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios. Tu pecado no derrota su gracia. Tu historia no impide su propósito. Todos los que luchamos en un momento con un pasado, todos los que luchamos en un momento con diferentes circunstancias en la vida cristiana, no impide el propósito de Dios que lleva o va a ejecutar en nuestras vidas. En mi tercer encabezado, Dios usa personas ordinarias que perseveran aunque enfrenten oposición. Dios usa personas ordinarias que perseveran aunque enfrenten oposición. Y lo encontramos en Génesis capítulo 26, los versículos del 11, del 12, perdón, sí, mi hermano. Isaac sembró en aquella región y ese año, lo estaba leyendo, qué pena mis hermanos, lo estaba leyendo acá, 12. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo en ese año. Cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y prosperó tanto, se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas, de vacas y de mucha servidumbre. Y los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos en los días de Abraham, su padre, habían abierto sus criados, los filisteos, y lo habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimael le dijo a Isaac: apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros.
Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Isaac siembra y Dios lo prospera. Pero inmediatamente aparece algo que nos enseña la Escritura: la envidia y el conflicto y la oposición. Los pozos se vuelven el símbolo de un proceso. Y esos pozos, esos 3 pozos que nos nombra la Escritura, tienen su nombre. Es Esek, que es significado de Esek, es significado de contienda. Sinat, enemistad. Esek. No, Esek. Esek. No, Esek. Contienda. Sinat, enemistad. Y Roab, amplitud, espacio abierto. Y encontramos que Isaac no actúa como un héroe, como un guerrero. No pelea, no responde con violencia, no impone su fuerza, ¿sí? Simplemente sigue adelante y cava otro pozo. Y esa es a veces la actitud que nosotros presentamos como cristianos en diferentes situaciones, donde nosotros utilizamos nuestros argumentos, nuestra fuerza. En diferentes situaciones utilizamos nuestra propia justicia. Aquí Isaac nos presenta una condición completamente distinta. A pesar de la contienda, a pesar de la enemistad y a pesar de la amplitud o del espacio abierto, hay una confianza en esperar en Dios. Y aquellos pozos que habían sido cavados ¿por quién? Por Abraham. Eran pozos que habían sido ejecutados y abiertos por Abraham. ¿Qué nos enseña esto? La perseverancia de Dios finalmente nos lleva a espacios de paz. Eso nos lleva a tener unos espacios de paz. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo en el capítulo 17 hasta el versículo 23, encontramos: entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días ¿de quién? De Abraham, su padre, se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado. Y volvió a ponerle los nombres que su padre le había dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían: esta agua es nuestra. Y por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, lo que habíamos tomado anteriormente, porque habían contendido con él y abrieron otro pozo, y también allí riñeron por él, y le puso por nombre Sinat. Y luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él, sino que le puso su nombre de Rehoboth, pues dijo: ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. Que era lo que estábamos compartiendo ahorita, que esa debe ser nuestra condición de vida cristiana. La perseverancia en Dios finalmente nos lleva a unos espacios de paz. Y quisiera terminar esa parte de ese estudio con lo siguiente: a veces Dios nos llama a avanzar con mansedumbre, no con fuerza, a perseverar, no a pelear,
y Dios nos abre espacios donde solo tú ves oposición. Lo quiero volver a leer. A veces Dios nos llama a avanzar con mansedumbre, no con fuerza, a perseverar, no a pelear. Dios abre espacios donde solo tú ves oposición. Y quiero que un hermano lea Colosenses capítulo 3, del versículo del 12 al 13. ¿Qué hermano me puede comentar? Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Gracias, mi hermano Santiago. ¿Qué nos enseña este pasaje a través del apóstol Pablo? Habla nuestro corazón, que nos invita a la tolerancia, nos invita al perdón, nos invita a revestirnos de toda mansedumbre y de toda humildad. Y aún más, la invitación de Pablo es dentro de la misma hermandad, dentro de la misma comunidad de hermanos, pero aún como testimonio hacia los de afuera, hacia aquellos que no conocen del Señor. Y mi cuarto encabezado que dice: Dios usa personas ordinarias que buscan su presencia. Y lo vemos desde el versículo 23 al 25. De allí Isaac se fue a Beerseba. Y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Dios se aparece otra vez a Dios se aparece otra vez a Isaac y le dice: no temas, yo estoy contigo, te bendeciré. ¿Y cuál es la respuesta de Isaac? ¿Qué encontramos en una respuesta de Isaac en el versículo 25? Fidelidad. Primero, levanta un altar, que es símbolo de adoración. Es un símbolo de adoración. Levanta un altar, símbolo de adoración. Tiende sus tiendas, que es simbología de un orden de vida. Comienza a ordenar su vida. Y tercero, cava un pozo, que es símbolo de trabajo, de compromiso, de responsabilidad. ¿Es algo espectacular? Para nada, no es nada espectacular. ¿Es algo heroico? No es nada heroico. Es símbolo de una simbología de una fidelidad hacia Dios. La verdadera grandeza no está en actos sensacionales, sino en una vida marcada por la adoración, la obediencia, el trabajo fiel. Y Dios usa a quienes lo buscan diariamente. Hacia personas que tienen ese compromiso de fidelidad, de servicio, de adoración al Señor. Y quiero que un hermano me comparta Colosenses 3, capítulo 3, del versículo del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está
Gracias, mi hermano Arnold. ¿Qué encontramos en este pasaje? Nuestra mirada y nuestra vida debe estar puesta en las cosas de arriba, donde encontramos la excelencia, el poder y la maravillosa presencia de Dios. Y nuestro último encabezado, el quinto, Dios usa personas ordinarias como testimonio a los demás. Dios usa personas ordinarias como testimonio a los demás. Del versículo del 26 al 33, Abimael fue desde Gerar a visitarlos. Lo acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, el capitán de sus ejércitos, y les dijo: Isaac, ¿por qué vienes a mí si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo, de que no nos hagas ningún daño. Así nosotros no te hemos tocado, nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz. Y ahora tú eres bendecido por el Señor. Entonces Isaac le ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Y al día siguiente se levantaron de madrugada, el uno al otro, se dijeron juramentos. Luego Isaac los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día los criados de Isaac fueron a darles buenas noticias acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. E Isaac lo llamó Sebab. De allí que el nombre de aquella ciudad sea Berseba hasta este día. ¿Qué encontramos acá? Que Abimael regresa y reconoce. Y vemos claramente que Jehová está contigo. Vemos una postura de Abimael como persona de que no había conocido al Señor. Y ve una conducta de Isaac muy distinta, muy diferente al día de hoy, que el Señor está con él. ¿Y en qué lo encuentra? En la manera en que el Señor lo había bendecido, de una u otra manera, con posesiones, con todo lo que su vida había transcurrido. Y vemos en el capítulo 26. ¿Qué encontramos más? Isaac no tuvo que estar predicando un gran sermón o estar hablando en todo momento del Señor, sino con una conducta clara, con una conducta cristiana, que a eso es lo que nos invita el Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No lideró ejércitos, no hizo milagros, simplemente vivió con integridad. Simplemente vivió con integridad y Dios lo bendijo. Uno de sus frutos, incluso los incrédulos reconocieron la presencia de Dios en él. Isaac también hace un pacto de paz, mostrando una madurez espiritual, una capacidad de reconciliación y un testimonio de integridad. En el versículo 32 y 33, donde aparece que en ese mismo día los criados de Isaac fueron a darle buenas nuevas, una noticia acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo vemos en los capítulos anteriores, donde él fue una persona que se desprendió en un momento de esos pozos pasados que había heredado de su padre, y halló la misma fe de él, que a través de sus criados dice que cavaron, trabajaron e encontraron nuevos pozos, nuevas fuentes de agua. Y Berseba, que significa pozo del juramento. El mayor testimonio de un creyente no es en su grandeza, sino la evidencia de Dios en su vida. Cuando un hombre ordinario camina con Dios, otros lo notan. Y lo quiero leer de nuevo.
el mayor testimonio de un creyente no es su grandeza, sino la evidencia de Dios en su vida. Cuando un hombre ordinario camina con Dios, otros lo notan. Y eso tiene que marcar algo en nuestra vida, algo en nuestro corazón a través de esta enseñanza. De que no es lo que hablemos, no es lo que expongamos, no es el conocimiento que tengamos a través de estudios que no desconozco, sino una vida de consagración, una vida con naturalidad en el Señor, reconociendo de que necesitamos cada día del Señor, que necesitamos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, que necesitamos tener una comunión en la oración, una vida de consagración hacia el Señor. Génesis 26, ¿qué nos muestra? En una conclusión general, nos muestra que Dios no necesita gigantes espirituales para avanzar su obra. Isaac era ordinario, pero Dios era extraordinario. Lo quiero volver a leer. Isaac era ordinario, pero Dios era extraordinario por lo que hacía a través de la vida de Isaac. Dios usó a Isaac, ¿por qué? Era débil y Dios sería fuerte en él. Tenía miedo, demostró miedo Isaac en un momento de su vida, y Dios mostraría su seguridad a través de él. Fallaba, Isaac falló, Dios mostraría su gracia a través de las fallas que tuvo Isaac. Era común y Dios descargaría su gloria en él. Y quiero cerrar con Apocalipsis capítulo 7, del versículo del 11 al 12. Y dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 7, del 11 al 12. Y todos los ángeles están en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y las fortalezas sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por este tiempo tan maravilloso de enseñanza y Dios me les continúe bendiciendo.